porque sí es visto, pero no por el mundo. Porque se le atribuye un simbolismo de que frente al mundo va a darse cuenta y que él es creyente. El mundo no está ni ahí con eso. Pero sí, hay unos que están mirando. Y no es simbolismo. Son los demonios, Dios mismo, Jesucristo, el Espíritu Santo, los ángeles, los arcángeles, porque la iglesia está vista en el Espíritu por las huestes celestiales. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, si usted quiere satisfacer al mundo, bautícese para el mundo. Yo me bauticé para Dios, para que Dios me viera en mi corazón, porque Él sabe lo que hay en mi corazón. Así que el mundo estamos, pero no somos. Ahora, si usted es, siga pensando así. Tan simple, ¿no? Cambio. Entonces la clase de bautismo fue una sola clase, ¿no? No es una super clase ni nada de que no. Es simplemente, ¿no? Para que reconozcamos y entendamos cuál es el rito que se va a hacer, ¿no? Porque es un rito, un acto espiritual donde el espíritu se manifiesta, y simboliza, ¿no? Pasar de viejo hombre a nuevo hombre, de la muerte a la vida, ¿no? La resurrección, como lo explica la palabra. Entonces, estábamos analizando, y yo no sé qué ustedes tienen que piensan de esto. Mire, si la persona que se aparta tiene que volver a reconciliarse con el Señor, o sea, volver a ser refrescado, volver a aceptar a Cristo como Señor y Salvador cuando se aparta, ¿por qué no puede volver a ser bautizado? Eso es algo bien impresionante, ¿no? Cambio. Sí, no, y lo mismo pasa con todos aquellos que reciben a nuestro Señor Jesucristo, creen que Él es el Hijo de Dios, que ha muerto, que ha sido resucitado por el poder de Dios, pero están en prisiones, no pueden bajar a las aguas del bautismo, o están convalecientes en una cama de hospital, puede ser por cirrosis, o sabrá Dios un hábito de haber estado alejado siempre de la palabra de Dios, y bueno, ya está convaleciendo, y decimos, es que si no baja las aguas del bautismo, no cumple el bautismo y no puede ser salvo, porque Marcos 16 lo dice, quien creyere y fuere bautizado será salvo. Y nosotros de pronto le agregamos a la Biblia diciendo, entonces el que no creyere y no fuere bautizado, pues así no lo dice la Biblia, simplemente dice el que no creyere ya es condenado, pero no dice el que no fuere bautizado. Entonces ciertamente vemos que la fe es la condicionante aquí para ser bautizados, y bautizados en el sentido de sometimiento, de sumergimiento, de estar en Cristo, no de bajar a las aguas del bautismo. Es un bautismo que es en Jesús y por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros nos sometemos por medio de esta gracia al nombre de Cristo, a su voluntad, y ahí es donde estamos siendo bautizados. Pues el que creyere y no se somete no está bautizado, pero habla de un bautismo que es mediante el Espíritu Santo, no que la condicionante sea el H2O que vemos en el bautismo de Juan, ¿no es cierto? Cambio. ¿Qué bien ha dicho eso usted, mi hermano? Así es. El que baja las aguas, me trae recuerdo ahí del estanque donde había que meter a las personas, y aquel que no podía moverse llegaba tarde. Así parece que llegan algunos, por no llegar tarde, o sea, por llegar tarde no se pueden meter al agua, cuando el ángel movía el agua. ¿Estamos hablando de ese bautismo? No, estamos hablando del bautismo en fe, como bien lo dice mi hermano Sedmel. Además, como dice la Escritura también, no depende de quién quiere ni quién corre, sino que Dios es el que hace el tema. Uno se bautiza porque está en Cristo, porque el Espíritu lo redarguye de pecado. Cuando hay un trato del Espíritu, uno se somete, no porque obedezca, sino que porque entiende. El sometimiento viene por entendimiento. La obediencia ciega, esa es religiosidad. Más la obediencia en el entendimiento es justamente eso.
renovaos en el entendimiento, dice la Escritura, para que sepáis cuál es. ¿Se dan cuenta? Para que conozcáis el reino de Dios. Ahora, hay algunos que pueden seguir obedeciendo. Obediencia ciega. Cambia. Bendiciones, hermanos, muy atentamente escuchando aquí. Sí, estoy de acuerdo, hermano Luis, totalmente con ustedes, que es un testimonio que damos a Dios, el mismo diablo está bien, y a la iglesia del Señor, a nuestros hermanos, porque realmente el mundo casi ni le interesa ni se entera. En nuestra iglesia nos pasa que cuando se bautizan algunos que tienen sus parientes que no son cristianos evangélicos, igual vienen a la ceremonia de bautismo y vienen y participan y les gusta mucho verlo. Lo hacemos durante la reunión, no lo hacemos fuera de la reunión, lo hacemos durante la reunión para que toda la hermandad esté. Si no, siempre hay 4 o 5 nomás. Entonces, con toda la iglesia presente, ahí están los testigos, los hermanos que son la nube de testigos ahí, presente, viendo que alguien hizo los documentos. Siempre yo doy el ejemplo cuando vemos Romanos 6, la figura de la muerte y sepultura en el bautismo, aunque no se refiere exactamente al bautismo de agua, porque es sepultados con Cristo, el bautismo con Cristo es distinto. Siempre damos el ejemplo ¿no? De que el bautismo es un símbolo parecido a que alguien, cuando ya estaba en la panza y su madre lo tenía ahí en la panza, ya le llamaba por el nombre. Cuando nace le pone el nombre, pero luego en algún momento va y hace los documentos. Recuerdo aquí en algunas provincias argentinas que cuentan en los años de mi papá, que tardaba la gente a veces un año hasta ir al pueblo a anotarlo y hacerle los documentos. Ahí recién hacía un formalismo, pero para los padres ya se llamaba como se llamaba. Si se llamaba Luis desde la panza. Cuando nacía ya le decían Luis, pero a veces después iban y hacían los documentos. Esa parte, ese trámite para ilegal. Y eso un poco es el bautismo, un testimonio ahí de que ya en lo que está existe la nueva criatura. ¿Qué opinan ustedes de que muchos dicen que ahí muere el viejo hombre, la vieja vida? ¿Qué opinan de algunos que entran al agua de bautismo y la vieja sale viva? Cambio. Hay que mantener un poquito más tiempo bajo el agua. Pues dice el verso, volvemos a Marcos 16, que el que creyere, hay que creer primero, hay que haber un arrepentimiento, hay que primero, ¿verdad?, demostrar ese arrepentimiento, hay que arrepentirse, ¿verdad? Como dice en Santiago, la fe sin obra es muerta. Nosotros ponemos la fe y la obra pues la pone el rito, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces pues a veces tenemos que poner nosotros la fe y el Señor pone la fe, o ponemos la obra y el Señor hace, es parte y parte, ¿me entiendes? Entonces pues primero es un fruto de arrepentimiento, cambio. Sí, y definitivamente entendiendo el término de bautismo, porque debemos bautizarnos del bautismo de Juan, debemos bajar a las aguas del bautismo, claro que sí, pero nuestro Señor Jesucristo nos dice, es necesario que cumplamos toda justicia, refiriéndose al bautismo que Juan le negaba, porque Juan se le oponía a Jesús para que se bautizara, y le dice, deja así porque es necesario que cumplamos toda justicia, entendiendo que el bautismo de Juan es simplemente una obra de justicia. Es una obra que, bueno, realizada desde nuestro Señor Jesucristo, es aceptada por el Padre, porque ahí dice de aquella voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero realizado por nosotros es solamente una obra de justicias. Y como nos define tan amorosamente el profeta Isaías, pues que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de él. Entonces entendamos que el bautismo de Juan cumple una obra de justicia, pero que finalmente delante de Dios no es para salvación. Lo que nos mantiene a salvo es que nosotros creamos en Jesús y estemos bautizados en Él, que estemos inmersos en Él, que estemos sometidos a Él. El que creyere y fuere bautizado, como lo dice Marcos, se refiere a esto,
El que creyere y estuviese sometido a Cristo en obediencia a la palabra, no tan solo oírla, sino hacerla, estar en fe creyendo, ¿no es cierto, Cambio? Mi hermano Sedmen, recuerde usted lo siguiente. Cuando Jesús iba a ser bautizado en las aguas, Juan no quería. Y Jesús dijo, cumple, debe hacerse, debe cumplirse. Así que mire, cada persona que se bautiza, ¿quién está ahí? Recuerde usted que usted dijo algo, pero le dio el clavo. Es en fe. Y no es mi fe, porque escuchaba a mi hermano ahí anterior y quería recordarle que si era por su fe, entonces además murió Cristo ahí en la cruz. Porque recuerde usted que el autor y consumador de la fe es Cristo, no es usted, no es su fe, sino que es la fe de Cristo quien lleva todo este concepto que nos lleva a la gracia. No somos nosotros, sino si es por nuestra fe, de más vino Cristo a morir aquí a este mundo. Entonces no pasa por nosotros el concepto de la fe, sino que pasa por Cristo en nosotros. Entonces todo lo que vemos que hacemos o que la palabra nos revela que tenemos que hacer, si usted no está en Cristo o el Espíritu no está obrando ahí, es su fe. Por lo tanto, es una fe que no agrada al Señor. ¿Me entiende? Entonces, por lo mismo, el centro, el punto clave aquí es Cristo. Primero usted se bautiza en las aguas, conforme a lo que la palabra nos revela, pero ahí va Cristo en usted, porque está procesando, está pasando por esa transformación. Y después viene el bautismo en Cristo, en Jesucristo, en Cristo, ahí, en fuego, para limpieza. No sé si me di a entender. Y entrego el cambio. Disculpa, hermano, corrección, no sé si me expresé mal o no me entendieron. Yo lo que me quise referir es, usted sabe que en Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Aquí hay que poner en nuestra parte nuestro granito y el Señor hace. Nos esforzamos y el Señor hace. Como cuando el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y después le esfuérzate y sé muy valiente. Como quien dice, esfuérzate, da todo por el todo. Que donde terminen tus fuerzas, ahí yo te ayudaré. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las personas que a veces se bautizan, que eso simboliza pasar de vieja a nueva criatura, de muerte a vida. ¿Por qué vuelven atrás? Pues porque no pusieron, ¿verdad?, por obra. No ponen de su parte, no sé si me entiendo mejor así, y se arrepienten verdaderamente, no hay unos frutos de arrepentimiento, porque yo me puedo bautizar, pero si no estoy arrepentido, de nada vale. Entonces, si la persona puede ser cristiana y no deja que el Señor trabaje en él, pues tampoco va a cambiar, ¿me entiendes? Esto es como que de parte y parte, a eso me refería, cambio. Y es que me parece que todavía manejamos el tema, al parecer en el mismo idioma, pero con distintos términos. Porque arrepentimiento, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento es caminar en pos de Cristo. Entonces, definitivamente cuando nosotros vamos en búsqueda de Cristo, ahí se están produciendo aquellos frutos que no son producto de nuestro entendimiento, de nuestra fuerza, de nosotros, sino que se nos ha concedido por gracia ir en pos de Cristo. Y estos frutos se consideran frutos nacidos en esa gracia, en haber reconocido a Cristo y en ir en pos de Él. Por supuesto que yo no puedo ir en pos de Cristo si sigo consintiendo la concupiscencia de mi carne. Entonces, aquí se nos señala que debemos hacer frutos dignos de una vida que va en pos de Cristo, directamente a Cristo, buscándolo a Él, pero esto por gracia. Y si yo sigo consintiendo a mi carne en lo que me pide, pues entonces no estoy caminando hacia Cristo. Estoy en ratos mirando a Cristo y en ratos mirando hacia el mundo. Y de esta manera solo soy como las olas, ¿no?, del mar. Y totalmente inconstante. No se lograría de esta forma mi plena realización
en cuanto a que sigo pensando con mi vieja manera de pensar.